Bienvenidos a este mensaje de resurrección que seguramente va a traer esperanza, perspectiva a nuestra vida, porque sin lugar a dudas es la resurrección la que marca el sello de la esperanza de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. De hecho, el apóstol Pedro, quien fue testigo de la resurrección de Jesús, en primera de Pedro capítulo 1 versículo 21, fíjense lo que dice: por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y esperanza están puestas en Dios. De modo que su fe y esperanza están puestas en Dios. Es por eso que el pueblo cristiano celebra de una manera extraordinaria la resurrección de Cristo, porque ahí está cifrada nuestra esperanza. Ahora, ¿sabías que puedes vivir algunos días sin comida? ¿Sabías que puedes resistir y puedes algunos días sin agua? Que puedes resistir quizá unos cuantos minutos sin aire, pero lo cierto es que no puedes vivir sin esperanza. Y quizá muchos de los que estamos aquí tenemos nuestra esperanza quebrantada. Quizá las mismas circunstancias de la vida, las complejidades que estamos enfrentando, nos han dejado sin esperanza, y esto es preocupante, porque no puedes enfrentar la vida sin esperanza. Vivimos en un mundo roto, tú y yo lo sabemos. Vivimos en un mundo donde casi nada funciona bien. No funciona bien la economía, no funciona bien el clima, no funcionan bien los gobiernos, no funciona bien la salud, no funcionan bien muchas cosas en la vida porque vivimos en un mundo roto. Entonces, aunado a un mundo roto, una vida sin esperanza es una combinación letal. De ahí la importancia de la celebración del día de hoy, la resurrección gloriosa de Jesús. La esperanza, en primer lugar, no son expresiones de deseos que tenemos para el futuro. Ay, yo espero, ay, yo anhelo, ay, a mí me gustaría. Es mucho más que esto. Necesitas esperanza. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Otra cosa, la esperanza no es optimismo, el optimismo es psicológico, la esperanza es teológica, el optimismo es confío más en mí mismo, la esperanza es confiar en un Dios personal que se preocupa por cada una de las circunstancias de mi vida. Así que es importante que el día de hoy tú y yo salgamos por esas puertas llenos de gozo, pero sobre todo también llenos de esperanza. ¿Pero de dónde la obtenemos? Alguien dirá, yo quiero tener esperanza, quiero salir con ciertas expectativas certísimas en mi vida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, precisamente este día de Pascua es el punto focal. De hecho, cuando escribes 31 de marzo del 2024, estás diciendo que hace 2024 años Jesús dividió la historia y nos dio una esperanza fortísima, y es la razón por la que necesitamos vivir con ella, porque vivimos en un planeta arruinado. Así que me encantaría el día de hoy, que por cierto es Domingos de Encuentro con Jesús, vamos a hablar de 3 personajes con los cuales Jesús se entrevistó. Y vamos a ver que estos 3 personajes fueron entrevistados por Jesús después de su muerte y después de su resurrección. Y vamos a ver cuál fue el efecto en la vida de cada uno de ellos, porque cada uno de estos personajes nos dan valiosas lecciones. ¿Listos? Tomen por favor nota, porque esto va a ser un mensaje transformador. ¿Qué hacer cuando te sientas sin esperanza? Número 1, primer personaje, María Magdalena. María Magdalena nos enseña que nunca es demasiado tarde para un milagro. Nunca es demasiado tarde para un milagro. ¿Sabías que en el domingo de resurrección, domingo de Pascua, la primera persona a la que Jesús se mostró después de su resurrección no fue a un discípulo, no fue a uno de los 12? La primera persona que vio a Jesús vivo fue una mujer llamada María Magdalena. Ahora, hay mucho que se dice con respecto a esta extraordinaria mujer. Toda su vida fue bastante compleja. Sencillamente, al parecer, María solamente quería ser amada, y no hay nada de malo de esto. El problema es que hay muchas personas hoy en día que quieren ser amadas, que quieren ser aceptadas. Entonces toman decisiones difíciles en su vida, se meten en relaciones destructivas, se meten en convenios que los van a lastimar el resto de sus vidas. Aunque una necesidad de ser amado, ser aceptado, a menudo, como María Magdalena, podemos caer en ese error.
Así que hasta que un día él conoce o ella conoce a un hombre llamado Jesucristo. Por primera vez, María Magdalena vio a un hombre en su vida que la trataba con dignidad, con respeto, que se preocupaba por ella, que la amaba de manera diferente, en las maneras en que ella había querido ser amada. Él la amaba completamente, la amaba a pesar de sus faltas, la amaba a pesar de sus fracasos y sus errores. Simplemente Jesús la amaba. Y no solamente la amó, la Biblia dice que también la liberó, y eso es extraordinario, de cualquier tipo de cosas. Y este encuentro maravilloso de María con Jesús, después de haber resucitado y ser la primer persona que vio cara a cara en vivo al Maestro, él no solamente hizo eso, sino que la libertó. Y cuando Jesús obviamente fue crucificado, todos los discípulos lo abandonaron. Todos corrieron, todos se escondieron, excepto Juan, por cierto. Y las únicas personas que estuvieron en la crucifixión fueron las mujeres en la vida de Jesús. María, su madre, su tía, Salomé, María Magdalena, esta mujer que estuvo presenciando la muerte brutal de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él vio cómo brutalmente fue asesinado. Ahora, en el día de reposo, la mujer judía no permitía preparar el cuerpo para la sepultura. Tuvieron que ponerlo en la tumba. A la mañana siguiente, ella fue a la tumba para hacer lo que se hace regularmente con un cuerpo así: llevar especias que en aquel tiempo se hacían en el Medio Oriente. En aquellos días no se enterraban a las personas en el suelo, sino que las tumbas eran como cuevas en las laderas de las montañas. El texto bíblico dice que ella se levanta temprano, todavía era oscuro, dice el texto bíblico, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a sus pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, escucha, solo con pronunciar su nombre, María Magdalena, reconoció que era Jesús. Ella se volvió y le dijo maestro, le dijo Raboni, que en arameo significa maestro. Y posteriormente dice la escritura que María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos: he visto al Señor, he visto al Señor. Jesús le hizo 2 preguntas muy interesantes a María en este encuentro. La primera pregunta: ¿por qué lloras? Y la segunda pregunta: ¿qué estás buscando? Y estas son preguntas que deben calar profundo en tu corazón el día de resurrección. ¿Por qué estaba llorando María? Era obvio. Ella estaba llorando una pérdida. Había visto a Jesús cómo lo habían asesinado y estaba llorando la pérdida de la única persona que realmente la amaba incondicionalmente. Dice la escritura que todavía estaba oscuro. Pero sin lugar a dudas, ella todavía estaba en la oscuridad de la resurrección. No sabía que Jesús había vuelto a la vida. Y cuando estás de luto, cuando has experimentado una pérdida, no piensas con claridad, igual que María Magdalena. No ves con claridad, al igual que ella. Se nubla la visión, se limita la perspectiva. Es más, si has perdido un trabajo, una relación, un hijo, un ser querido, un sueño, una pérdida, tu visión se nubla, no es tan clara. Dios estaba junto a ella y ella ni siquiera podía verlo. Porque cuando estás en medio de la oscuridad, sin importar que no lo veas, Jesús está a tu lado. Jesús está junto a ti. La presencia de Jesús cuando dijo: yo estaré con ustedes siempre, es la experiencia de María. María piensa que es imposible. Ella dice: se acabó, está muerto, no va a volver. Pero Jesús lo cambia todo con una sola palabra. No le da un sermón, no le da una clase de escuela dominical, simplemente la llama por su nombre: María. ¿Sabes? Cuando amas a alguien, solo necesitas escuchar su voz para saber quién es. Es como cuando nos hablamos por teléfono y no había identificadores en nuestros teléfonos. Yo sabía perfectamente cuando contestaba a mi esposa: amor, ¿cómo estás? O mis hijos: hermoso,
¿cómo estás? ¿Por qué? Porque las voces de aquellos que amamos y aquellos que nos aman nos resultan muy familiares. Así que Jesús le dice: María, en pocas palabras, soy yo sé quién eres, te conozco por tu nombre, yo he estado caminando contigo en estos días de oscuridad y hoy Jesucristo hace lo mismo por ti. Él sabe si has sido lastimado, has sido herido, pero Él está diciendo: yo sé quién eres, yo sé tu nombre, conozco tu historia, sé dónde has estado, sé a dónde vas, yo puedo acompañarte en cualquier momento de tu vida. Y además, como dice la palabra en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. ¿Qué hay en tu vida en este domingo de Pascua que digas: esto es imposible? Esto es imposible. María te enseña que siempre hay esperanza para un milagro, que Dios puede cambiar cualquier circunstancia por difícil que sea. Ahora mismo dices alguna situación particular, un asunto laboral, una relación que se está resquebrajando, que estás diciendo: ¿imposible? Yo creo que la palabra imposible causa risa en el cielo, porque para Dios nada es imposible. Y en esta Pascua quiero hacerte también las mismas preguntas que les hizo Jesús a María. ¿Por qué estás llorando y qué estás buscando? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás decepcionado? ¿Qué causa aflicción en tu corazón? ¿Cuál es esa pérdida que estás experimentando que en realidad cuando piensas en ello te pones melancólico, te entristeces? La pérdida de un trabajo, cualquiera que haya sido, un amigo, una pérdida de sueño. Independientemente de lo que eres, independientemente de lo que has hecho, al igual que María, independientemente del número de fracasos que has tenido en toda tu vida, Jesús dice: yo sé quién eres, conozco tu nombre y me impresiona y estoy interesado en lo que estás pasando. Así que nunca es demasiado tarde para un milagro. Hay esperanza. Yo seré tu sanador. Hay un segundo personaje, es uno de los personajes que más me gusta de la Biblia, y es precisamente nuestro querido Tomás. Tomás nos enseña que nunca es demasiado tarde para comenzar a creer. Nunca es demasiado tarde para comenzar a creer. Cuando Jesús fue crucificado, estoy convencido que ninguno de sus discípulos entendieron todas las implicaciones. Nadie lo logró entender. De hecho, él estuvo diciendo durante 3 años y medio, desde que llegó a la tierra, que vino para morir por los pecados de la humanidad. Y que 3 días después él regresaría para demostrar quién dice ser que es. Pero no importa cuántas veces lo haya dicho, los discípulos no lo entendieron. Sencillamente era un momento muy complicado, estaban decepcionados, estaban devastados, estaban desmoralizados y derrotados, diciendo: ¿qué está pasando? Pensamos que Jesús sí era el Mesías, pero el sueño ha muerto, ahora está colgado de una cruz. Hay un tipo dentro de los 12 discípulos, un tipo llamado Tomás, y me agrada mucho, porque Tomás tenía lo que yo llamo dudas honestas. Tomás era un pensador, era el tipo de persona que simplemente no aceptaba lo que se decía. Él como que quería verlo por sí mismo. Era muy inteligente, como muchos de ustedes en esta reunión o personas que nos están viendo en alguna de nuestras plataformas digitales, ¿verdad? Así que quería verlo por sí mismo. Y entonces quería echar un vistazo. ¿Por qué? Porque era un escéptico. Ahora, la Biblia dice que hay lugar para los escépticos dentro del reino de los cielos. Tomás tuvo dudas y cuando yo hablar de que Jesús había resucitado de los muertos, dijo: ¿en serio? O sea, ¿de verdad? ¿Saben qué? Sencillamente no lo puedo creer, ¿verdad? He seguido a Jesús por 3 años y medio, pero no voy a creerlo hasta que no lo vea. Y me dejan decirles algo, amados de mi corazón, eso no es necesariamente malo, en realidad. Lo que él está necesitando es una prueba, y no hay nada de malo en ello. De hecho, la Biblia cuenta esta historia en Juan capítulo 20 y nos dice que después de que Jesús murió, los 12 discípulos, menos Judas y Tomás, se reunió en una habitación y dijeron: necesitamos estar juntos y apoyarnos en este tiempo de crisis. Dicho sea de paso, nunca pretendas estar solo en esta vida, Necesitas de personas cuando estés pasando por alguna crisis en la vida. Así que estos hombres estaban en la sala, todos estaban juntos, Tomás no estaba allí. Tomás era como un poco solitario, no salía con ellos, no era muy sociable, era más analítico,
Piénsalo para todos los presentes, ¿verdad? Y la Biblia nos dice esto sobre Tomás. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, de verdad que el miedo siempre hace que cerremos las puertas y levantemos barreras, En realidad, los discípulos estaban encerrados a puertas cerradas. Era una prisión autoimpuesta, digámoslo así. Y entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Piénsenlo, por favor. Es Pascua, La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, donde había sido herido con la lanza. Al ver el Señor, los discípulos se alegraron. Tomás, al que apodaban Gemelo, que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Interesante, estaba solo. ¿Sabes que te puedes perder de muchas bendiciones estando solo? Aquellos que no tienen la costumbre de congregarse, ir a un grupo pequeño, estar en un grupo de estudio bíblico, te puedes perder de las más grandes aventuras de la fe cristiana por estar solo o por estar sola, querida. Y esto fue lo que pasó con nuestro personaje de hoy. Así que los discípulos, dice que le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. No dijo no puedo, dijo no creeré. Es una decisión, no voy a creerlo en realidad, repuso Tomás. Una semana más tarde dice la Biblia que estaban los discípulos de nuevo en casa y Tomás ahora sí estaba con ellos. Y entonces una semana tarde dice, aunque las puertas estaban cerradas, dice el texto, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Y saben cómo responde él? Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo a Tomás. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Hay un par de cosas que me llaman la atención y en este día de domingo de Pascua quiero dejar en tu corazón. Número 1, Jesús no critica a Tomás por sus dudas. La duda es algo bueno si te lleva a la verdad. Es decir, si te quedas en tus dudas todo el tiempo, no indagas, no preguntas, es algo malo. Si la duda te hace arrogante, terco, orgulloso, prejuicioso, ya tienes tu mente predispuesta que no puede suceder, nunca va a suceder. Eso no es duda, eso es ego, no lo olvides. La duda dice, yo no lo sé, pero estoy abierto para saberlo. La duda siempre es buena si te guía a la verdad. Ahora, Jesús no regaña a Jesús por sus dudas. Aquí dijo, aquí está la prueba, pon tus manos, aquí están mis manos y mi costado, mira las heridas, soy yo, no soy un fantasma. Y Tomás un poco más tarde, dice, Señor mío y Dios mío. Así que déjame decirte, puedes tener 100, 50, 5 años, es posible que hayas ido a la iglesia durante toda tu vida y nunca es demasiado tarde para comenzar a creer. Una de las razones por las que estamos llenos de dudas es porque no entendemos por qué Dios nos pone a prueba. Y muchos batallamos y nos quedamos atorados en la prueba, atorados en el desafío, atorados en el dolor y no avanzamos más y nos quedamos como cínicos y malintencionados porque no sabemos qué hacer con las pruebas. La única manera de crecer es cuando se trabaja. Es como un músculo que fortaleces. La única manera de crecer en la fe es cuando Dios te pone a prueba. Y cuando Dios te pone a prueba, Él te pasa por un proceso para que esta prueba se convierta en persistencia. Y esta persistencia te hace lograr las cosas maravillosas de la vida. Muchos creemos que estamos esperando en Dios, pero en realidad yo creo que Dios está esperando de nosotros. De hecho, la Biblia dice, y son palabras del apóstol Pedro, cuando mucha gente pues estaba muriendo y Cristo no venía, y de repente él dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza, más bien él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Así que Tomás nos enseña que nunca es demasiado tarde para creer. Tenía sus dudas, eran dudas legítimas, eran dudas que obviamente podían haber sido completamente válidas porque es imposible que alguien regrese de la muerte. Sin embargo, estuvo abierto a ser cambiado y transformado por el poder de la evidencia.
Hoy vemos muchas cosas malas que están pasando en el mundo y nosotros mismos decimos, ¿por qué Dios no detiene esto? Como si Dios no procurara o promoviera estas cosas en realidad. Pero la Biblia dice que cuando estás confiando en Él, cuando estás esperando en Él y tienes la oportunidad de volver a creer, nunca será demasiado tarde para una transformación de vida. Esto significa un cambio, un giro de 180 grados. Vemos a un Tomás diciendo, hasta que yo no meta mi mano en su costado, hasta que no traspase mis dedos, sus heridas en sus manos, voy a creer. Y luego vemos a un hombre arrodillado, postrado delante de Jesús, diciendo, Señor mío y Dios mío. Nunca será demasiado tarde para creer. Nunca será demasiado tarde para que empieces a caminar verdaderamente con Dios. A lo mejor has estado limitando tu caminar con Cristo porque piensas que ser cristiano es unirte a una religión, unirte a una fe. Pero más que eso, Jesús dijo, yo soy el camino, pero dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y saben qué es el problema? Que a menudo nos interesa demasiado la verdad. Yo voy a una iglesia donde se predique la verdad, donde se predique la sana doctrina. Bien por ti. ¿Y qué acerca del camino? ¿Qué acerca de la vida? Es decir, tu manera de ser está demostrando no solamente que estás en la verdad, sino que caminas según el camino de Jesús, que estás haciendo las cosas que Él dice que hagas. Y esto es exactamente a lo que Dios llamó a Tomás, no solamente a creer, sino a confiar completamente en Él. Y así como María nos muestra que siempre no es demasiado tarde para un milagro, este personaje nos enseña que no es demasiado tarde para comenzar a creer. Pero hay un tercer personaje, un tercer encuentro. Y este es el apóstol Pedro. Y bueno, amamos a Pedro en realidad por la implicación de su transformación completa. Pedro nos enseña que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y yo no sé quiénes llegaron a este domingo de Pascua, a este domingo de resurrección, anhelando un nuevo comienzo. Y no sé, a lo mejor negocio, a lo mejor una relación, a lo mejor una nueva manera de ver la vida, a lo mejor una nueva manera de relacionarte con tu familia, con personas a tu alrededor, una manera de tener una fe realmente vital en Dios, un parteaguas en tu vida. Bueno, ese es Pedro. Simón Pedro, todo el mundo había oído hablar acerca de Pedro. Es el más famoso de los 12 seguidores de Jesús y algunos dicen tienes que ser como Pedro. Pedro era un tipo increíblemente agradable. Era amable, era entusiasta, era un hombre lleno de energía. Pedro era un tomador de riesgos, siempre fue el primero en llegar. Pedro tenía mucha energía y mucha creatividad. Creo que Pedro hubiera sido un buen empresario en nuestros días. Pero como muchos de los grandes empresarios, a veces Pedro era demasiado seguro. Una vez Pedro estaba hablando con Jesús y le dijo, ¿sabes? Yo moriría por ti. Yo moriría, haría cualquier cosa por ti. Yo nunca, mira, jamás, nunca de los jamases, o sea, te lo digo de una vez, nunca de los jamases te negaría. Y todos sabemos el resto de la historia, no solamente lo negó, sino lo negó 3 veces en realidad. Y cuando Jesús estaba en la cruz, Pedro tenía miedo por su vida y lo negó 3 veces. Los textos bíblicos dicen más o menos así. Pedro le dijo al Señor, yo nunca te negaría, Señor. Miró a Jesús. Jesús le dijo, Pedro, tú me has de negar 3 veces esta noche antes de que cante el gallo en la mañana. Pero no te preocupes por eso, he rogado por ti. Y Pedro, al salir de esto, utilízalo para animar a las otras personas. Por supuesto que eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando Jesús fue llevado a juicio, detenido, golpeado, azotado y crucificado, Pedro lo seguía, sí, pero de lejos, dice la Biblia. Y negó a Jesús 3 veces. Y cuando escuchó el gallo cantar a la mañana siguiente, recordó lo que Jesús le había dicho. Y en ese momento se le rompe el corazón y llora amargamente. Yo podría decir, fue el más grande fracaso de toda su vida. Por cierto, hablando de fracasos, ¿cuáles son tus grandes fracasos en la vida? Podemos hacer algunas competencias esta preciosa mañana, ¿verdad? Y decir, no, yo fracaso, el mío, pastor querido, ¿verdad? El fracaso más grande de la vida de Pedro. Había negado al hombre con el que había vivido 3 años y medio como seguidor de Jesucristo. Lo había seguido por todas partes y luego a la hora de la verdad lo niega 3 veces. Escuchen esto. María estaba desesperada porque ella dijo que era demasiado tarde. Nunca volvería a suceder, se acabó.
Tomás era inútil debido a la duda y el temor de su corazón. Y Pedro se sentía desesperado por la culpa y el remordimiento que llevaba y pensó que nunca podría ser perdonado. Estas historias y estos encuentros tienen que ver contigo y conmigo, amado de mi corazón. Nos identificamos plenamente con estos personajes bíblicos. Sencillamente hemos vivido momentos iguales, y no es que ahora mismo los estamos viviendo. Pero el capítulo 21 de Juan, y esto me está llevando al final del mensaje, abre un parteaguas en la vida del apóstol Pedro. Déjame leerte. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Fue la tercera vez que Jesús se presentaba delante de ellos desde que había resucitado, y se manifestó de esta manera. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Déjame enseñarte algunas cosas. La primera cosa que quiero señalar es que cada vez que Dios hace una pregunta, Él sabe la respuesta. Si Él te pregunta algo, no es para su beneficio, es para tu beneficio en realidad. Y por eso pregunta 3 veces si lo amaba, y Él 3 veces responde afirmando su amor para Él. Y esto es genial. Sin embargo, Jesús estaba diciendo: tengo evidencias, tengo algunas pruebas indubitables de que quizá no me ames. ¿Se acuerdan que el jueves yo comenté que la verdadera prueba cuando soy tentado es que si amamos más la tentación que a Dios? Entonces Jesús está usando esta experiencia y decir: yo tengo como evidencia de que en realidad no me amas tanto como lo habías pensado. Sin embargo, le da la oportunidad de reivindicarse. Hay una segunda cosa dentro de esta historia. Dios no está enojado contigo. De hecho, Dios está loco por ti, está loco de amor por ti. Él quiere que le conozcas. Él quiere que lo ames tanto como Él te ama a ti. Por eso le da a Pedro 3 oportunidades. Pedro, demuéstrame que me amas. Di que lo amas. ¿Y sabes cómo vas a demostrar? Apacentando mis ovejas, cuidando de mi rebaño, dando la vida por ellos. Esa es la mejor manera de demostrar nuestro amor a Dios. No solamente: sí, Señor, te amo, porque Él sabe en realidad lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y dice: ¿de veras? O sea, ¿en serio si me amas? A ver, sírveme. A ver, pastorea. A ver, cuida de los míos. A ver, de las experiencias difíciles que estás viviendo, muéstralas a otros para que no se equivoquen. Sé un guía en el camino. Si de veras dices que amas al Señor, demuéstralo, está diciendo Jesús. Él no está enojado. Sencillamente te está dando oportunidades para que le demuestres su amor. Y también la forma de mostrarle nuestro amor a Dios es cuidando de otras personas. La forma de mostrar el amor a Dios es amar a las personas. Jesús dijo: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, la Biblia se resume en esto. El Dios invisible y poderoso se hace visible a través del amor de la iglesia, a través del cariño, el cuidado, la generosidad de nosotros como el pueblo de Dios. Tú no puedes ver a las personas y decir que los amas sin hacer nada por ellos en realidad. Por cierto, si andas buscando una iglesia perfecta, de una vez te digo que llegaste a una que no es exactamente eso. Pero somos personas que amamos a Jesús con todo el corazón y que estamos en este proceso de perfeccionamiento con su ayuda y con su gracia. Amados, en este día de resurrección, en este domingo de Pascua, hemos hablado de 3 personas con diferentes razones para no tener esperanza. María estaba llena de dolor y de pesar por su pérdida. Ella dijo: se acabó, he perdido todo. Y tal vez algunos se sientan así. Tomás, lleno de desesperanza, tenía miedo y tenía dudas. ¿Qué le hizo dudar? Estaba dudando porque muchas veces la duda es solo miedo a la decepción.
Es que no quiero creer, pastor, porque luego no quiero decepcionarme. Él dijo, nunca va a suceder. Y si alguna vez has dicho, es que no quiero creer porque qué tal si me decepciono en el futuro. Y Pedro estaba lleno de culpa y de vergüenza. Eso provocó desesperación en su vida. Él dijo, nunca podré ser perdonado. Sin embargo, estas 3 personas fueron transformadas por la esperanza de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y ese es exactamente el gran mensaje que Dios nos ha dado. Yo te pregunto hoy, ¿te gustaría tener un nuevo comienzo? ¿Nuevas personas en tu vida? ¿Alguna vez has estado quizá haciendo cosas y has quedado completamente decepcionado? A la Biblia le llama esto nacer de nuevo. Es como pasar a una nueva hoja, es hacer una nueva vida. Y dice el Señor, yo estoy aquí para hacer las cosas nuevas. Soy el que puede transformar las vidas por completo. De hecho, Pablo, habiendo sido transformado por Jesús, dijo, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Y esto lo vemos en la vida de María Magdalena, lo vemos en la vida de Tomás, lo vemos en la vida de Pedro y lo podemos ver en la vida de millones y millones y millones y millones y millones de personas el día de hoy. Y ese poder está disponible para ti y para mí. Y sabes, este es un buen día para que vengas al Cristo resucitado. Yo no sé cómo andan tus niveles de esperanza. Como te lo dije, puedes vivir días sin comer, puedes vivir algunos días sin tomar agua, puedes vivir algunos minutos sin respirar. Lo que no puedes es vivir un solo minuto sin esperanza. Y precisamente el mensaje de hoy es, no es demasiado tarde. Este es un tiempo para nuevos comienzos, es un nuevo tiempo para creer nuevamente, es un nuevo tiempo para nueva esperanza en Cristo el Señor. Si hoy quieres venir a Cristo y abrir tu corazón, este es un buen momento. Imagínate domingo de resurrección, que Cristo venga a tu vida para transformarlo todo. Si nunca lo has hecho, haz esta oración de fe conmigo en este momento. Dile así: Señor y Padre, reconozco que al igual que estos 3 personajes, también he vivido circunstancias semejantes. He vivido también la decepción y el dolor de María Magdalena. He vivido también mis propias dudas con respecto a la vida, a ti, como Tomás. Y he fracasado. Y algunas veces siento que no voy a ser perdonado. Pero gracias por estos 3 encuentros de este domingo de resurrección que me permiten recordarme a mí mismo que no es demasiado tarde. Por eso hoy vengo para abrirte mi corazón, Jesús, para que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Perdona todas mis faltas. Entra en mi vida. Transfórmalo, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías que había de venir. Y hoy te abro mi corazón y caigo rendido a tus pies para que tú completes tu obra en mi vida. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez en tu vida, si hoy has hecho esta decisión de invitar a Cristo, yo te invito a que nos los comuniques. Si estás en alguna plataforma, en alguna red social, por favor, ahí en el chat, hoy le abrí mi corazón a Cristo. Queremos estar en contacto contigo. Pero las personas que hoy hicieron esta oración conmigo, aquí en esta preciosa mañana, también tenemos un obsequio para ustedes. Queremos que sigan caminando en la fe que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Así que al haber levantado su mano, haber hecho esta oración, por favor, terminando la reunión, pasen por favor al módulo de información. Tenemos un obsequio que les va a ayudar seguramente en su caminar con Cristo. Y qué bendición que gracias a que Cristo vive y reina, hoy tenemos una esperanza inquebrantable en los cielos. Que el Señor los bendiga. Felices Pascuas.